Como definición de cáncer de próstata localmente avanzado, bueno, tradicionalmente se define basándose en hallazgos clínicos y evidencia de la extensión extraprostática del cáncer de próstata. El uso del APE permite así, a su vez, a la mayoría de los pacientes ser diagnosticados inicialmente, aunque no tengan un cáncer prostático palpable, y el estadio clínico, que es, bueno, es la T, en otras características debe contribuir a la identificación de la enfermedad avanzada. Esto, bueno, ser un T3 o T4. Bueno, tenemos en cuenta que hay múltiples formas de evaluar el riesgo de este tipo de enfermedad. Los métodos disponibles son los nomogramas con los que se cuentan hasta ahora, estas son las tablas de Partin, realizadas en 1997, y con sus actualizaciones posteriores en 2001, 2013 y 2017. Este es un predictor preparatorio del estadio patológico final, en donde, bueno, nos orienta hacia la necesidad o no de explorar la región linfática. La habilidad para establecer el estadio patológico permite así una mejor consejería para pretratamiento y seleccionar una adecuada terapia quirúrgica. Otros predictores importantes, bueno, tenemos que en cuanto a después de la prostatectomía radical son el grado de Gleason final, la presencia o no de márgenes quirúrgicos y la presencia o no de una enfermedad órgano confinada. Adicionalmente, se puede ayudar a predecir este estadio patológico en base a la información obtenida mediante una biopsia que se incorpora a este tipo de evaluaciones. Diámico define a los pacientes de riesgo de falla bioquímica de bajo, intermedio y alto, basándose en las características pretratamiento, el estadio clínico, el valor del antígeno prostático y el puntaje de la escala Gleason. Así, el score de evaluación del riesgo para el SEA de próstata, CAPRA, también asigna un rango de 0 a 10, en donde cada aumento de 2 puntos dobla el riesgo de recurrencia posterior a prostatectomía, relacionado igualmente al valor de antígeno, el estadio, bueno, la T del tumor, la edad del paciente, el grado de Gleason y volumen del cáncer. Otras modalidades de imagen que también nos ayudan a la evaluación del riesgo es el ultrasonido. Bueno, tiene realmente una opción limitada. También se puede utilizar el ultrasonido Doppler y a su vez existen otros que son más efectivos, pero un todavía de uso controversial por el acceso al que se tenga, que es como la resonancia magnética. Y nuevos marcadores donde se han identificado regiones cromosómicas potencialmente útiles para discriminar tumores órgano confinados o de avanzados. Esos arreglos cromosómicos que involucran el gen TMPRSS2, regulado por andrógenos, y la familia de genes ETS, que se asocian a estadios patológicos elevados. A su vez, en esta tabla pues, está todos los tipos de cromosomas que pueden estar como únicos o asociados, relacionados a generar un tipo de cáncer de próstata que puede ser o no de mayor grado, estadio patológico o agresividad, dependiendo de la combinación que se tenga. En cuanto a las tendencias en incidencia, el estudio CAPSURE se ha observado una disminución en la presentación de cáncer de próstata de alto riesgo. Esto se relacionado directamente al uso del antígeno y los valores que existen para tener un diagnóstico oportuno de un cáncer de próstata. El número de pacientes sometidos a prostatectomía radical en estadios localmente avanzados ha disminuido de un 25.3% en 1987 a un 2.8% en 2001. Y así también los pacientes sometidos a prostatectomía radical
han disminuido en cuanto al reporte del PT3, lo que ha llevado a un incremento de uso de otras modalidades de tratamiento aparte de la cirugía para aquellos pacientes con cáncer de alto riesgo. En cuanto a las guías NCCN, en general la prostatectomía radical se reserva para pacientes con alto riesgo, con alto riesgo de próstata, de cáncer de próstata, pero con un bajo volumen de cáncer prostático. El tratamiento alternativo para las enfermedades localmente avanzadas son la deprivación androgénica en combinación con la radioterapia. En cuanto a la historia natural, realmente pocos estudios reportan el final o el desenlace de los tumores o el cáncer de próstata localmente avanzado. En seguimientos de 5 a 10 años se tiene que una tasa de progresión clínica del 22 a 75%, con una progresión local del 22 al 84%, y desarrollo de metástasis a distancia del 27 al 56%. La supervivencia total reportada del 10 a 92% en los primeros 5 años, que disminuye del 14 al 78% a 10 años en pacientes con cáncer de próstata de alto grado. El estudio Baru, con una población de 258 participantes, corrobora una supervivencia a los 5 años de 58% en estadios clínicos 3 tratados con placebo. El estudio Medical Research Council, con una población de 501 pacientes, dando una terapia de deprivación androgénica aleatorizada retrasada. Bueno, el hallazgo es que tiene una progresión clínica a los 10 meses y los pacientes mueren por cáncer de próstata a los 48 meses. En cuanto, bueno, sabemos que todos los hombres con cáncer de próstata de alto grado incluyen aquella enfermedad localmente avanzada y tienen un riesgo relativo o significativo de progresión de la enfermedad y muerte si se dejan sin tratamiento. Se vigilaron o se hicieron también así pacientes con un cáncer de próstata de bajo riesgo que tras vigilancia durante 15 años, la mortalidad pareció mantenerse estable para ellos. Esto es una muestra de 642 pacientes que se estudiaron entre 1977 a 1984. Esta tabla muestra, pues bueno, en base al grado o a la presencia tumoral, la supervivencia libre de progresión prácticamente, que es importante en este apartado. Bueno, se tiene que pacientes con Gleason 7 y con Gleason 8 de determinadas edades, de entre 55 y 74 años. En estas tablas se muestra principalmente el porcentaje de muertes que va a haber secundarias al cáncer de próstata y aquellos pacientes con supervivencia que se muestra, bueno, en la parte azul de cada gráfica, y es distinto, bueno, para un Gleason 7 a un Gleason 8 a 10. En cuanto a la prostatectomía radical, bueno, realmente su uso ha disminuido y, bueno, se considera como tal un manejo insuficiente para determinar bueno, en aquellos pacientes indicados con un cáncer de próstata de alto riesgo, puesto que avances en terapias alternas como la radioterapia, la terapia combinada con radioterapia y deprivación androgénica, tienen mejores resultados a los presentes a los pacientes que son prostatectomizados. Y bueno, pues realmente puede también ser una cura en algunos pacientes dependiendo del grado de riesgo que tengan y la suma de terapias adyuvantes combinadas para mejorar los resultados. En cuanto a la cirugía, bueno, a la prostatectomía radical en pacientes con T3, la supervivencia varía entre 64 y 96% a los 5 años y el 12 al 72% a los 10 y un 20 a 21 a los 15 años. En cortes más contemporáneos, las tasas de supervivencia varían de un 85 a 92% y de un 79 a un 82% a los 5 y 10 años. Los pacientes con
T3, pero que tienen presencia de diseminación regional, realmente no se benefician de una cirugía, y los pacientes adecuadamente seleccionados con un bajo volumen de cáncer prostático son los que realmente se benefician de la terapia con una prostatectomía radical, alcanzando control al menos y con un adecuado control local y una excisión completa del cáncer en algunos casos. En cuanto a los resultados para pacientes con enfermedad avanzada, una minoría de los pacientes que son sometidos a prostatectomía o órgano confinada tendrán evidencia de extensión extraprostática. La presencia de esta extensión extracapsular focal establecida incrementa la tasa de progresión clínica de un 7% para la enfermedad confinada y a un 35% para pacientes con extensión extracapsular a los 5 años. Bueno, en cuanto al reporte patológico del producto de prostatectomía, la invasión de vesículas seminales o ganglios linfáticos eh, puede que desemboque en el desarrollo de una progresión clínica en un 86 y un 85%, dependiendo si está afectada la vesícula seminal, invadidas las vesículas seminales o ganglios linfáticos. Los parámetros patológicos finales que van a incrementar el riesgo de progresión son la extracción extracapsular, el compromiso de las vesículas seminales, los ganglios linfáticos y la presencia de márgenes positivos en el reporte histopatológico. La invasión a vesículas seminales se demostró que aumenta el riesgo de recurrencia local post-prostatectomía. En cuanto a los resultados para enfermedad con ganglios positivos, bueno, dependiendo de esto se renueva el interés hacia este tipo de manejo porque requiere una terapia local más agresiva. Las nuevas terapias ofrecen una mayor esperanza de vida y beneficios oncológicos, síntomas potenciales con la extensión quirúrgica del tumor primario, la identificación también de este tipo de enfermedad avanzada mediante estudios de imagen como el PET, y bueno, estos nos hacen estudiar adecuadamente un paciente, protocolizarlo de manera correcta, para que así, durante una decisión quirúrgica, se logre una decisión completa de la mayor cantidad de enfermedad macroscópica posible. Terapias como las que nos funcionan aparte de la prostatectomía, como son la privación de andrógenos neoadyuvante, esto es antes de la prostatectomía como tal, parece no mejorar como en sí la supervivencia del cáncer específica ni total, pero se ha demostrado que bueno, lleva a reducciones significativas en cuanto a los volúmenes prostáticos de un 30 hasta un 50%, disminuir hasta un 90% los niveles del antígeno prostático y reducir la probabilidad de tener márgenes positivos en el histopatológico final. No disminuyó como tal si las vesículas seminales, ganglios linfáticos, estaban invadidas. Y bueno, en esta tabla se muestran las terapias que se utilizaron en este tipo de pacientes, los antagonistas de la LRH o los antiandrógenos, en una duración de 3 meses previo a la prostatectomía. Como quimioterapia neoadyuvante, bueno, también se ha estudiado que, bueno, limita a la enfermedad, la quimioterapia en el cáncer de próstata se utiliza también en este tipo de pacientes, el uso principalmente de taxanos, solos o en combinación con otro tipo de agentes, pueden proveer de un efecto cáncer hormonorefractario, y esto, bueno, es de relevante interés porque lleva al uso temprano en pacientes con enfermedades de alto riesgo o con enfermedad avanzada. En cuanto a la quimioterapia adyuvante, existen estudios en donde
Puede combinarse con o sin terapia de privación androgénica. Sin embargo, las mejores respuestas son aquellas que se utilizan asociadas a privación androgénica. Y bueno, son los estudios que se pueden encontrar en donde, bueno, refieren el grado de márgenes positivos durante la cirugía, si estaba invadida el grado de porcentaje de invasión de vesículas seminales, el valor del antígeno prostático y la disminución del volumen tumoral. En cuanto a la radioterapia, bueno, esto es ideal porque, bueno, tiene como 3 puntos ideales. Es uno, prevenir el retraso del tiempo de cirugía en aquellos centros sobrepoblados en donde no es posible obtener una gran producción quirúrgica, reducir la morbilidad transquirúrgica, identificar también pacientes con patologías adversas o enfermedades o evidencia de enfermedad residual. El uso de la radioterapia se relaciona con un rango libre de enfermedad del 50 al 88% a los 5 años, con una mejoría del control local del tumor hasta en un 53%, posterior a una prostatectomía, y una mejora con respecto a la cirugía sola del 30 al 50%, mejorando también el control local y reduciendo la recidiva bioquímica. Estudios como el EORTC y el SWOG, estos estudios aleatorizados con pacientes con enfermedad avanzada, extraprostática y o presencia de márgenes quirúrgicos positivos, pero sin evidencia de metástasis a ganglios. En esto se demuestra que reducen entre de un 74 a un 53% la presencia de recidiva bioquímica. SWOG reduce en un 50% la recurrencia bioquímica en una media de 10.6 años, y ambos, bueno, en ambos estudios se demuestra la reducción de la recidiva local. En los estudios y los resultados mejorados de la radioterapia adyuvante están asociados con un aumento de la dosis que se administra a este tipo de pacientes entre 60 grays, y algunos estudios también mencionan que puede ser hasta 84 grays. La privación androgénica adyuvante, estudios con Bakur, sugiere el beneficio de privación androgénica temprana posterior a una prostatectomía local. Beyer en 1993, en un estudio retrospectivo en 86% con pacientes con prostatectomía radical, refiere que cualquier forma de adyuvancia en pacientes con estadio T3 N0 no mostró ningún beneficio. Cheng en 1993, en un estudio retrospectivo de 1035 pacientes, incluso pacientes con orfectomía, no mejoró la supervivencia total ni cáncer específica. Galetti en el año 2000, en una muestra de 201 pacientes con PT3 con adyuvancia con goserelina, mejoró en el 24.45% la supervivencia libre de enfermedad en el seguimiento a 5 años. También en pacientes con un PT2 a PT4, N1 tratados con prostatectomía, sugirió que la deprivación androgénica adyuvante más radioterapia producía tasas de supervivencia globales a 10 años de un 86 y 74% respectivamente en cada grupo. En cuanto a la radioterapia, bueno, muchos estudios describen los resultados de la radioterapia para estadios clínicos T3, y la gran mayoría de estos se realizaron antes del uso del APE y técnicas modernas de radioterapia. Los datos actuales sugieren que la dosis óptima de radioterapia debe ser más alta que la
que se consideraba en reportes previos, como lo había comentado previamente, hasta 84 grays, y la monoterapia con radioterapia o braquiterapia intersticial permanente se consideran como tal inadecuadas. Actualmente el enfoque ha cambiado, puesto el uso de radioterapia o deprivación androgénica en conjunto con irradiación total de la pelvis. En esto, pues la supervivencia total después de radioterapia sola para cáncer con un estadio clínico C es de aproximadamente el 60 a 70% a los 5 años y menor del 5 al 10 y menor al 50% a los 10 años. En cuanto a la innovación, a la deprivación androgénica neoadyuvante y el uso concomitante de radioterapia, se tiene que a 10 años la supervivencia total en un grupo de deprivación androgénica y radioterapia contra un grupo que solamente recibió radioterapia fue del 11% contra el 3% respectivamente. No se observó un beneficio en Gleason 7 a 10 en supervivencia y control locorregional, y la pérdida de extensión en P16 en inmunohistoquímica tiene un riesgo alto de progresión local, y la expresión del Ki61 se asoció a metástasis a distancia. Estas son las terapias de deprivación en cuanto al uso de grupos con radioterapia, dependiendo de los grays que daban, asociado a neodeprivación androgénica, a codeprivación androgénica, la privación androgénica adyuvante y radioterapia. RTOC, en un estudio que realizó en 977 pacientes en un estadio T3 NXM0 o T1, T2 N0 M0, con pacientes tratados con radioterapia contra radioterapia asociada a goserelina. Esta última mejoraba la supervivencia y disminuía la residencia bioquímica. Mejora el control local libre de enfermedad bioquímica y metástasis en seguimientos durante 8 años. El grupo más beneficiario en este tipo de tratamiento fueron pacientes con un Gleason 8 a 10. La privación androgénica adyuvante y radioterapia. Gonsford comparó la radioterapia contra la radioterapia y orquídectomía en seguimiento a más de 9 años, con una progresión clínica en radioterapia del 61% y aquellos pacientes en los que se asoció a radioterapia con deprivación androgénica en solo el 31%. También en grupos con un estadio clínico T2C, T4N0 y N1M0 a 4 meses con deprivación androgénica, 2 meses de terapia neoadyuvante y 2 concurrente, así como radioterapia, y 24 meses adicionales de deprivación androgénica. La deprivación androgénica a largo plazo mostró ser beneficiosa en todos los pacientes, excepto en la supervivencia total. De Amico en 2004, en una muestra de 206 pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo localizados, valoró la radioterapia sola contra la radioterapia y uso de 6 meses de deprivación androgénica con una supervivencia 5 años y libre de enfermedad de un 78 y 57% contra un 88 y un 82%. En cuanto a la privación androgénica adyuvante y radioterapia, esta depende de la dosis y extensión que se administra de radioterapia. Estudios iniciales sugieren que la radioterapia de toda la pelvis contra la próstata y la dosis de radioterapia que sugiere son dosis mayores a 72 grays. En cuanto a la privación androgénica adyuvante y radioterapia, la radioterapia de ACE externo y braquiterapia en combinación
En cuanto a la radioterapia de ACE externo y braquiterapia en combinación con la deprivación androgénica para pacientes de alto riesgo, pues bueno, estos tuvieron una tasa libre de enfermedad del 66%, y radioterapia y quimioterapia. Kiel en 1997 asoció la estramosina o biblastina con radioterapia de 65 a 70 grays en pacientes con enfermedad avanzada con un control clínico a los 5 años del 87%, que disminuye a 48% a la fecha. Zalewski en el año 2000, en una muestra de 27 pacientes de alto con un cáncer de alto riesgo, con los mismos agentes con radioterapia a 75.6 grays y a 2 años de supervivencia libre de enfermedad a 60% y un tiempo medio de recidiva bioquímica a los 12 meses. Kumar en 2004 en un estudio de F1 asocia docetaxel a radioterapia con 70 grays en una población de 22 pacientes con un 77% de respuesta bioquímica. En cuanto a la terapia ablativa focal, bueno, como ya se comentó en clases previas, está la crioablación y el ultrasonido focal de alta intensidad. En cuanto a la crioablación, en 2008, Chin, pacientes con T2C, T3 a 6 meses con deprivación y crioablación o radioterapia, con un seguimiento de 37 meses, no hubo diferencias en la supervivencia específica o total, pero la crioablación se asoció a una supervivencia más corta, libre de recidiva y de falla bioquímica más alta. En cuanto a la privación androgénica y el momento, bueno, Bakarug y los estudios que realizaron fueron que sugería el beneficio de la aplicación temprana de este tipo de terapias, que provee una evidencia de beneficio de la supervivencia de la supresión androgénica temprana con respecto a la progresión de la enfermedad y que debe de emplear alternativas a los estrógenos debido a la toxicidad cardiovascular. Referente a la privación de andrógenos intermitente, bueno, esto es otro relacionado a minimizar la morbilidad relacionada al bloqueo androgénico. El momento óptimo para la terapia intermitente para la reducción de la morbilidad aún no se ha determinado, aunque puede ser posterior a 9 meses de realizar este tipo de privación androgénica y continuar con deprivación androgénica intermitente. En cuanto a la calidad de vida, la privación androgénica temprana debe balancearse junto con los efectos secundarios que puede presentar, bochornos, diarreas. La privación androgénica intermitente mejora la calidad de vida, la mejoría de los síntomas que presenta, pero bueno, debería de ser durante un periodo apegado, incluyendo la estabilidad social y familiar y potencial del cáncer que tiene el paciente. Y esto, bueno, corresponde al capítulo 159 del Campbell, sería todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta, sugerencia. Yo quisiera comentar que en este capítulo, al inicio de la exposición de Lázaro, se estigmatizó un poco lo de la prostatectomía radical en alto riesgo, en cáncer localmente avanzado. No obstante, pues en las guías de NCCN, desde el 2018, al menos que en TDR2, ya se ponía para el alto grado, para los T3, que la prostatectomía radical aumenta la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad. Aunque en el libro incluso en el manual de Uro-Onco hay una parte que dice que no está demostrado su beneficio de la PRR. Y también al inicio de la pandemia hubo unos artículos en que mencionaba, analizaba la supervivencia global en pacientes con prostatectomía radical en alto grado y compara el beneficio de la cirugía, por ejemplo, en las cirugías de nefrectomía, que si eliminas, que si resecas el tumor primario, también los sitios de metástasis disminuyen en su tamaño y en su número. Entonces, pues yo creo que así como dice la NCCN, en casos seleccionados, sobre todo en los que son N0 y localmente avanzados,
sí se podría optar, o alto grado, se podría optar como opción terapéutica la prostatectomía radical. Sí, igual complementando lo que dice Chavero, bueno, ya está muy, bueno, hay estudios que comparan esto de la prostatectomía radical, pero no solo la manejan como tratamiento único, sino tiene que ser parte de un tratamiento multimodal para lograr una mejor supervivencia. Además, como lo mencionaba Sánchez, la ventaja de hacer la prostatectomía radical en enfermedad localmente avanzada es que permite hacer una mejor estadificación del tumor y normar un mejor tratamiento para los pacientes con base al estadio y al Gleason que se pueda tener. Independientemente, pues valdría la pena, digo, sobre todo la idea de esto es, ya que se reactive la consulta, también los R2 tengan bastante noción de qué hacer en casos de este tipo de pacientes, porque si bien es cierto, podemos ofrecerle cirugía, pues muchas veces puede haber mayor riesgo que cuando está localizado. Y como lo hemos visto en los artículos, podemos enviarlo, sobre todo, por ejemplo, pacientes con de riesgo alto, como un Gleason 8, un AP muy elevado, pero que no haya datos de que tienen metástasis, pues ya vemos que hay bastantes medicamentos para alternativas para mejorar la supervivencia. Digo, obviamente hay unos que no han probado mucho como dejarlos únicamente bloqueados porque hacen una resistencia en 48 meses. La orquiectomía tampoco tiene un impacto como tal, pero como hemos visto, la supervivencia se puede dar como aparte de una posible RT, darle quimioterapia. Se puede dar docetaxel o abigaterona en localmente avanzados en riesgo alto para disminuir la progresión de la enfermedad. Entonces, pues la idea es que tengan como ese concepto de que la cirugía, de que fuera de la cirugía y el bloqueo hay más opciones. Y pues son muchos pacientes que van a llegar a la consulta y más que vamos a estar saturados es ya tener un algoritmo establecido para no estar perdiendo mucho tiempo en reestructurar el plan, en no saber qué hacer y todo eso. Pero bien, Lazaro, pues yo creo que ya, si nadie va a aportar nada más, sería la clase de mañana de IGA, de la tercera del curso de Endouro.